Ayer lo dejamos en esta diapositiva, donde terminamos de ver las arquitecturas de los microprocesadores. La arquitectura, tenemos que saber distinguir entre la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard. Vamos a ver, la diferencia, la repito hoy, está en la división de los buses de datos, direcciones y de control. Entraban todos en toda la memoria central y aquí estaban distribuidos los datos por un lado y las instrucciones por otro, ¿vale? Tanto en la arquitectura von Neumann, los datos y las instrucciones iban por los mismos buses, y en la arquitectura Harvard las instrucciones van por unos buses y los datos van por otros. Ya dije que, bueno, los procesos informáticos trabajan con instrucciones y datos. Entonces, tanto una cosa como la otra, al final son todo datos, es todo memoria. La cuestión está en que las instrucciones son las órdenes y los datos son los objetos sobre los que inciden las órdenes. Y entonces la arquitectura von Neumann, toda esa información iba por los mismos buses. Y en Harvard están distribuidos, con lo cual la eficiencia del sistema aumenta. Tarjetas típicas, controladoras, programables. Tenemos así a nivel de control automático, de control de automatismo, directamente enfocada a ese proceso, la tarjeta Arduino, los distintos modelos de la tarjeta Arduino. Es una plataforma de código abierto y es una placa pues con la unidad central del proceso, lógicamente, y con una serie ya de entradas y salidas preestablecidas, aunque no configuradas, hay que configurarlas, tanto analógicas como digitales. Y tiene su lenguaje de programación muy específico. Es un lenguaje de programación muy semejante a lo que vamos a ver, en cierto modo, a la forma de ejecutarse de los autómatas. Veremos que la forma de ejecutarse los programas y los autómatas, y el Arduino también, es cíclica. El sistema lee y ejecuta todo el programa varias veces en un segundo. Va haciendo cada vez la ejecución. ¿Para qué? Para ir refrescando las entradas y las salidas, lógicamente. Porque tú lo puedes coger, lo que hace básicamente, tanto uno como otro, es leer entradas, ejecutar todo el programa, activar salida. Leer entradas, ejecutar todo el programa, activar salida. Y está así constantemente. ¿Vale? A diferencia de un programa informático que simplemente va instrucción por instrucción, si está detenido en un bucle, se detiene en un bucle y no sale. ¿Vale? Sin embargo, es tanto esta tarjeta como los autómatas tienen ese sistema. Hay un bucle, un loop, que está constantemente leyendo, ejecutando, activando, leyendo, ejecutando, activando. Ya lo especificaremos de una manera más detallada con los autómatas. Bueno, pues eso es una tarjeta Arduino, más o menos. Bueno, nosotros, ya te digo, esta tarjeta la trabajaréis o seguramente trabajaréis algo más con ella o se os hablará más de ella en el módulo de segundo de ISA, probablemente. Nosotros aquí trabajaremos, ya digo, con los controladores industriales, los autómatas, pero que tiene una filosofía semejante. Y luego está la Raspberry Pi, son las más populares. La Raspberry es otra filosofía distinta a la de Arduino. La Raspberry es un ordenador. Digamos, es un ordenador al que se le ha quitado toda la parafernalia de fuera. Digamos, tiene su unidad central del proceso. De hecho, aquí tiene sus conexiones USB, las conexiones HDMI, tiene todo lo que tiene en miniatura un ordenador, pues eso es una Raspberry. Tiene un sistema operativo y trabaja de forma similar a un ordenador. Es de tamaño reducido, se desarrolló en el 2011 y bueno, está soportado por una placa que soporta varios componentes necesarios en un ordenador. Entonces, bueno, digamos que la diferencia entre ambas es esa. Esta es una placa que no es un ordenador, simplemente es una placa orientada al control del automatismo, y esto es un mini ordenador. Un pequeño ordenador con todo lo que ella implica, las aplicaciones y demás. No tiene entradas y salidas específicas como sí que tiene el Arduino. Veis aquí estos conectores de arriba y de abajo son los conectores de entradas y salidas. Aquí no, aquí las conexiones hacia el exterior son a través de las vías habituales de un PC, USB y HDMI, etc. Y en esa línea se han desarrollado otras placas mini PC, con la misma filosofía del Raspberry. El Raspberry es la más popular, pero hay otras. Aquí tenemos una lista grande de ellas, ¿no? Que no vamos a ir tirándolas una por una, pero todas estas son placas controladoras también
basadas en la filosofía del Raspberry, de mini ordenadores, mini PC. ¿Vale? Sabemos bien cómo está cómo es el catálogo de Amplio, en cualquier caso. Entramos ya, después de haber abierto una panorámica más o menos amplia de los dispositivos de control lógico programable, en el controlador lógico programable por antonomasia en el ámbito industrial, que es el PLC, eso es el acrónimo de controlador lógico programable, familiarmente denominado como autómata programable, AP, aquí en España. Cuando se hablen de autómatas programables, sería esto. Nosotros a partir de este momento entramos en lo que sería el bloque principal de este módulo. Todo lo que vamos a hacer va a ser con PLCs, con autómatas programables, que son los dispositivos más empleados en el entorno industrial. Hay una definición en una norma, la IEC 61131, que es la que abarca lo correspondiente a los autómatas programables, a los PCs, y como definición en esa norma se especifica lo siguiente. He querido destacar en negrita los aspectos conceptuales más importantes, pero lo voy a leer literalmente. Es una máquina electrónica programable diseñada para ser utilizada en un entorno industrial, porque una máquina electrónica programable es un PC también, pero no está diseñado para ser utilizado en un entorno industrial, que utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario, para implementar soluciones específicas tales como funciones lógicas, secuencia, temporizaciones, recuentos y funciones aritméticas, con el fin de controlar entradas y salidas digitales y analógicas y diversos tipos de máquinas o procesos. ¿Vale? Entonces destacamos que los aspectos esos, máquina electrónica programable para un entorno industrial, funciona con memorias para realizar funciones lógicas, secuencias, temporizaciones, recuentos, funciones aritméticas. Vaya, implementar sistemas de automatismo o circuitos de automatismo. Nosotros, de hecho, cuando empecemos a programar estas máquinas, lo primero que vamos a programar va a ser circuitos que ya habremos enfocado algunos de ellos en sistemas eléctricos, neumáticos y hidráulicos, pues empezaremos a programar esos circuitos. ¿Vale? Entonces, bueno, a partir de ahí ya se pueden hacer programas más o menos complejos. Y que trabajan con entradas y salidas, tanto digitales como analógicas. Nosotros en sistemas secuenciales programables trabajaremos sobre todo con entradas y salidas digitales. ¿Vale? Pero luego también puede controlar entradas y salidas analógicas, que son las variables que trabajaréis con mayor profundidad en el módulo SMR. Otra definición más concisa, pues es eso, más o menos, incide lo mismo. Máquina electrónica programable para controlar en tiempo real y en medio industrial procesos secuenciales, con una serie de entradas y salidas y a través de un programa modificable por el usuario. Esta es la estructura de un autómata programable, la estructura de un sistema, más bien, basado en el autómata programable, porque el autómata programable podríamos decir que es en bloques lo que está en este diagrama de puntos, en este recuadro de puntos, donde tenemos una unidad central de proceso, que es lo principal, la parte principal de controlar el proceso, y una serie de acopladores para el entorno exterior. Acopladores para salidas, acopladores para entradas y acopladores para periféricos. Los acopladores para salida y para entradas, pues se trata de acoplar las señales que se producen en un sistema digital, que puede ser del orden de los 5 voltios o señales tipo TTL y de poca potencia, a los elementos externos como los preaccionadores, las bobinas de los contactores, electroválvulas, etcétera, y a los captadores o los pulsadores, los detectores de movimiento, los detectores de posición. Ya iremos conociendo también este tipo de dispositivos. Y acoplamiento a los periféricos. ¿A qué periféricos? Sobre todo a un ordenador o incluso a otro autómata y a unidades de diálogo y test, a una consola de programación. Esto ya se utiliza cada vez menos en los autómatas porque siempre lo normal es conectarlos a un ordenador, pero antiguamente los autómatas, estoy hablando de los años 80 del siglo pasado, se programaban con una especie de calculadora, una especie de consola con teclas y demás, y se programaban así los autómatas. Pues bueno, sería este el entorno en el que se basa un autómata programable. ¿Para qué? Pues para automatizar una máquina o un proceso industrial, un proceso automático. La estructura interna de un PLC está formado por una carcasa, todo ese sistema que veíamos en el recuadro de puntos está dentro de una carcasa,
normalmente de plástico, en la que van alojados todos los componentes. Y los componentes están agrupados en los siguientes bloques funcionales: la CPU, la memoria, los bloques de adaptación de entradas y salidas y una fuente de alimentación. ¿Vale? El sistema a veces lleva incorporado todo y a veces lo lleva por módulos, sobre todo las entradas y las salidas y la fuente de alimentación. La CPU y la memoria y todo el sistema periférico que asocia a la CPU y la memoria van dentro de lo que se llama normalmente la CPU. Pero vamos, lo otro puede ir dentro o puede ir fuera, ya veremos por qué. Entonces aquí tenemos un poco la estructura de cómo va el bus interno de información. Tenemos la unidad central de proceso, que comunica directamente con una arquitectura Java de datos y de memoria de imagen de entrada y salida. Va también a comunicar con los interfaces de entrada y salida para los adaptadores de las entradas y las salidas, y a la memoria del programa. Y de algún modo tiene alimentando todo ello la fuente de alimentación y ocasionalmente una batería para conservar datos que no se pierdan a la hora de desconectar. Tenemos un aspecto muy diverso en todos los autómatas programables, porque cada fabricante luego tiene su configuración, pero hay dos modalidades generales que se cumplen en todos los sistemas. Vamos a tener los autómatas o PLC compactos, quiere decirse que todos esos bloques que hemos hablado están todos compactados en un solo bloque. Tenéis aquí dos imágenes, uno de la marca Siemens, otro de la marca Onron, pero contienen todo: la CPU, la fuente de alimentación, las entradas y salidas, todo en el mismo bloque. O bien los modulares. Cuando el sistema tiene determinada capacidad o determinada potencia, por así decirlo, potencia de proceso me refiero, pues ya normalmente se configuran PLCs modulares, en el cual por un lado va la fuente de alimentación, por otro lado va la CPU, por otro lado van las unidades de entrada y salida, como por ejemplo en este modelo Siemens de aquí. Nosotros tenemos aquí el modelo Siemens S300, que es de esta misma imagen, pero sin tantos módulos de entrada y salida, sino con los que ya incorporan. Lo podéis ver ahí, los que estáis aquí dentro, alrededor de la clase, que tenemos 5 autómatas en esas pupitres que tienen debajo los interruptores azules, esos negros que hay ahí. ¿Vale? Están conectados con la célula flexible, esos autómatas, con cada una de las estaciones. Hay 5, porque hay 5 estaciones de la célula flexible, eso ya lo veremos en la unidad 6. Pero en la unidad 5 ya trabajaremos con esos autómatas. Y luego está el de aquí abajo, que es el Schneider. Es un autómata, el PL7. Pongo esta imagen porque es el que tenemos aquí. Ahora mismo Schneider tiene otros autómatas más modernos, igual que Siemens también los tiene más modernos. Ahora mismo la marca Siemens tiene, en lugar del 300, el que desarrolla es el 1500. Y Schneider, bueno, pues tiene otros modelos. Aquí que vamos a utilizar va a ser el modelo TSX 37, 21 y 22. Ya veremos un poco las características. ¿Qué es este? Y si os fijáis, los que estáis aquí en clase son los que hay en esos cuadros. ¿Vale? ¿Veis que están aquí ahí colgados? ¿De acuerdo? Es un semicompacto en el sentido de que, bueno, por ejemplo, este incorpora la fuente de alimentación normalmente, aunque hay modelos que no la tienen, hay que ponerse de fuera. ¿Vale? Pero sí que veis estas slots de aquí que están vacíos, es para ponerle lo que corresponde. Esta imagen concretamente tiene un slot que está completo, ¿vale? Que se ha incluido ahí, igual que los que tenemos ahí, pero todos tienen un slot completo, que es el de una unidad de entradas y salidas, ya lo describiremos cómo son. Aquí lo tenemos en una imagen más grande. Es el autómata TSX 3721 o 22, ya digo que son dos modelos los que disponemos ahí, uno son el 3721 y otro el 3722. El número 3721 y 3722 hace referencia a la CPU que contiene. Y como veis, tiene 3 slots vacíos, originalmente, y lo que sería la CPU. ¿Vale? Entonces, en esos slots vacíos donde se meten los periféricos, concretamente el que tenemos aquí, incluye una tarjeta de entradas-salidas, que describiremos también cómo son. ¿Veis? Bueno, pues ahí lo tenéis vacío y ahí tendríais pues con una unidad de entradas-salidas digitales, de comunicaciones, en fin.
se puede estar, digamos, por eso se los llama modulares, porque luego se les puede incluir los componentes de los periféricos que se deseen. Entonces describiremos algunos elementos, sin el afán de que os los aprendáis, pero sí con el que lo tengáis en las diapositivas y sepáis cuál es, porque este lo vais a tener que manejar, este autómata. Entonces, tenemos aquí que esta conexión redonda que hay aquí, 9 o 10 terminales, no recuerdo cuántos terminales son, es la toma terminal TER. Es donde vamos a tener que conectar el cable que comunique con el ordenador, ¿vale? Para programación con PL7, mediante el puerto serie. Nosotros, cuando vayamos a programar este autómata, nos vamos a conectar con el puerto USB a través de esa toma de ahí, ¿vale? Ya veremos en su momento cómo, porque bueno, esto requiere un programa que tiene que trabajar con Windows XP y por eso estáis instalando en Informática Industrial la máquina virtual en estos momentos. La VMware me parece que estáis instalando, la estáis configurando. Bueno, pues en esa máquina virtual tenéis que instalar el sistema operativo XP y en ese sistema operativo instalaremos el programa que comunicará, o al menos que ejecutará el programa de ese autómata. ¿Conforme? Bien. Este bloque de aquí, esto que veis aquí negro, es un bloque de visualización. Hay una serie de pilotitos LED ahí que se encenderán y se apagarán, indicando la funcionalidad. Concretamente aquí vamos a ver el bloque de entradas y salidas, ¿no?, a la que hemos conectado, y observaremos ahí pues si se activa la salida de la posición 1, de la posición 3, de la posición 4 o las entradas, ¿no? Ahí veremos cuando se ilumine un pilotito es porque se ha activado determinado elemento, una entrada o una salida concreta. Hay un conjunto de pilotitos que ya los iremos viendo sobre todo cuando trabajemos con ellos. Estos son los slots para los módulos de ampliación, como os he dicho antes. La tapa de alimentación del autómata, eso que está tapado ahí, veis que es una, pues eso, porque es una tapadera que si la abrimos, aquí tiene una pestaña, la abrimos como una puertecita y ahí están las conexiones del autómata, porque claro, el autómata hay que alimentarlo. El autómata hay que alimentarlo dependiendo de los dos modelos que tengamos aquí, ya lo veréis. Hay algunos que se los alimenta directamente con los 230 voltios porque tienen ya la fuente de alimentación interna, ¿eh? Y hay otros que tiene que alimentar con 24 voltios. Entonces esos ya llevan una fuente de alimentación por separado. Os voy a mostrar, por lo menos a los que estáis aquí en clase, luego ya los que estáis en clase, bueno, ya lo veréis en su momento también, lógicamente. Por ejemplo, allí, en ese de ahí, veis el autómata y este otro aparatito blanco que hay ahí, eso es la fuente de alimentación. ¿Ese por qué? Porque ese autómata no tiene fuente de alimentación interna, habrá que alimentar los 230 voltios a la fuente de alimentación y de la fuente de alimentación habrá que ir a los 24 voltios del autómata. Sin embargo, estos otros, pues no, ¿vale? Ese también tiene otra fuente de alimentación y este de aquí no, ¿vale? Y aquel de allí tampoco. Entonces, por eso, unos tendrán fuente de alimentación y otros no tendrán fuente de alimentación. Aquí tenemos un alojamiento por una tarjeta de memoria supletoria, que nosotros no lo contemplamos, pero porque está ahí vacío, y para una pila de seguridad. ¿De acuerdo? Estos son un poquito los elementos. ¿Qué tenemos que saber de aquí? Bueno, sobre todo dónde conectar el autómata. Pues este otro es para periférico de salida, ¿no? Impresoras, pantallas, etcétera. Nosotros nos comunicaremos con el autómata a través de este conector. También saber dónde está el slot de entrada y salida, lógicamente, y la tapa y la alimentación, ¿no? También tiene alojamiento por una tarjeta de comunicaciones tipo PCMSIA. Y la toma auxiliar para diálogo hombre-máquina. Diálogo hombre-máquina que sería para pantalla digitalizadora. Bien. ¿Cómo funciona un autómata programable? ¿Cuál es el funcionamiento de un autómata programable? Lo tenéis ahí en esa animación que os voy a explicar. Tiene estas tres partes que se especifican aquí. Este dibujo que hay aquí es un programa en un lenguaje específico de contactos, en un lenguaje gráfico que ya lo aprenderéis. Es un programa que responde vamos a ver si podemos ir aquí, que responde a un esquema como este, tan sencillo como este.
la línea, el interruptor y un receptor que puede ser una bombilla. ¿Vale? Un programa como ese. Entonces, ¿cómo funciona? Imaginaos que tenemos en la memoria cargada un programa como este. Pues el funcionamiento es el siguiente, muy sencillito. Es un ciclo que se ejecuta unas 10 veces por segundo o 20 veces por segundo, es decir, dura el ciclo 0,1 segundo, 150 milisegundos o por ahí, y lo que hace es lo siguiente: leer la entrada, anotarlo en la memoria interna de entrada, ejecutar el programa, si está activada la entrada, activa la salida, y luego anotar ese valor en la memoria de salida y activar la salida. ¿Vale? Ese es el proceso. Y eso lo está ejecutando cíclicamente. ¿Por qué cíclicamente? Porque en cualquier momento puede cambiar la entrada. Si lo ejecuta solamente una vez, ahí se queda ya la salida activada. Entonces, periódicamente tiene que estar leyendo las entradas para modificar el programa en consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el ciclo más o menos. Tiene otros procesos secundarios, pero es eso, es un ciclo. Lee entrada, se ejecuta el programa, activa salida. Lee entrada, ejecuta el programa, activa salida. Lee entrada, ejecuta el programa, activa salida. O la desactiva, dependiendo. Si yo abro el pulsador, pues la desactiva. Y entonces, el autómata observa que siendo el autómata esto, que tiene su bloque de memoria de entrada, su bloque de memoria de salida y su bloque de memoria donde está el programa, tiene una conexión para una entrada, aquí, por supuesto tiene para varias entradas, y para una salida. Y fijaros bien, la entrada tiene un nombre, una denominación, aquí lo pone E1.3, porque todas las entradas, todos los objetos con los que trabaja el autómata tienen que tener una dirección para localizarlo o para anotarlo donde esté. Así pues, la lectura de esta entrada la anota en su memoria de entradas en la posición 1, veis que por aquí, byte 1, en la columna 3. Para diferenciarlo de la entrada que haya que anotarlo en la posición 1 en la columna 4. Porque luego cada entrada tiene su posición. Y la salida es igual. La salida es A 2.2, que quiere decir que está en el byte 2 y en la columna 2, ahí. ¿Vale? Entonces nuestro programa, cuando vayamos a realizar nuestro programa, o bien por este lenguaje de programación gráfico o por lenguaje literal, pues tenemos que referirnos a eso concreto, a la E.1.3 y a la A2.2, porque son las que yo quiero manejar. ¿Vale? Si quisiera manejar otras, pues pondría otras en el programa. ¿Vale? El programa dice, literalmente, cuando se active la entrada E1.3, activamos la salida A2.2. O lo que es lo mismo, cuando se active el componente o el pulsador o el interruptor que está conectada a la E1.3, activaremos lo que esté conectado, ya sea una lámpara, una bobina de un contactor, una electroválvula, que esté conectada a la salida A2.2. Por tanto, nosotros cuando vayamos a instalar un autómata, y aquí va a ser, tenemos que conectar unas entradas y unas salidas. Y las entradas tenemos que conectar cada una a un lugar. Y esos lugares tienen una dirección, que luego será utilizado en el programa. Resulta que tenemos un interruptor rotativo que está conectada a la entrada 1.2, una seta de emergencia que está conectada a la entrada 1.3, un pulsador que está conectado a la entrada 1.4. ¿Vale? Bueno, pues cuando hagamos el programa y queramos que algo se cite con la seta de emergencia, tenemos que referirnos a la entrada 1.3. ¿Vale? Es decir, que tenemos que tener en cuenta en el lenguaje del autómata qué entrada está conectada a qué dirección o qué salida está conectada a qué dirección para así programarlo. Bien, ¿cuáles son las características técnicas de un PLC? Lo que yo siempre digo cuando estudiamos componentes, ¿qué tenemos que conocer para comprarlo, para adquirirlo, para recuperarlo? ¿Cuáles son las características? Son muchísimas, ¿vale? Entonces nos centraremos en algunas más esenciales, aunque cuando nosotros analicemos el manual de un autómata, pues veremos que son muchísimas las características, pero los más esenciales son, por ejemplo, saber a qué tensión lo tenemos que alimentar. Eso es fundamental. Lo que os he comentado, saber si tiene una fuente interna y te podemos conectarlo a 230 voltios o tenemos que hacer alguna fuente de alimentación para conectarlo a 24 voltios, a otra tensión. Eso es fundamental, lógicamente. La capacidad de memoria.
No tienen los autómatas mucha capacidad de memoria, no son instrumentos que tengan gigabytes ni nada, ¿no? Ya tienen una capacidad relativamente pequeña. Y bueno, no es muy relevante esta característica, pero es una característica que los define. Por ejemplo, fijaros bien que el TSX3721 tiene 20 kilobytes. Es muy pequeño, como podéis ver. El tiempo de ejecución para cada instrucción también es importante, aunque no es esencial cuando lo vayamos a adquirir, no es una de las características esenciales, pero sí que cuánto tarda en ejecutar cada una de las instrucciones, porque al final, si un programa tiene muchas instrucciones, pues a lo mejor el ciclo no lo hace en 150 milisegundos, a lo mejor lo hace en 250 milisegundos. Si tiene menos instrucciones, pues lo hace más rápido, ¿vale? Entonces, las instrucciones de tipo booleano quiere decir instrucciones de álgebra de Boole, como AND, OR, etcétera, tardan aproximadamente 0,13 microsegundos. Son instrucciones que actúan sobre variables booleanas, variables binarias, de activado o desactivado, de 1 y 0. Sin embargo, las instrucciones que actúan sobre variables numéricas, que ya no es un solo bit, sino es un conjunto de bits, para representar un número no nos sirve un bit, necesitamos un conjunto de bits. Por ejemplo, con 8 bits, 2 elevado a 8, podemos representar 256 números. ¿Vale? Con 2 elevado a 16, con 16 bits, podemos representar 65.536 números, desde el 0 hasta 65.535. Con 32 bits, pues 3 millones y pico, casi 4 millones de números. Entonces, ya es una información más amplia. Por lo tanto, cuando hay que hacer una operación numérica, la duración media de la instrucción, una instrucción numérica, como por ejemplo una suma, una multiplicación, una búsqueda de un número, una operación con una variable analógica, que ya trabaja con un valor entre 0 y 10 voltios, por ejemplo, pues ya las instrucciones son más duraderas. La duración media son 4,5 microsegundos. Características esenciales y que caracterizan un autómata son estos dos bloques, que son dos bloques específicos de los autómatas. Normalmente los autómatas disponen de temporizadores y de contadores. El autómata principalmente, al principio sobre todo, se diseñó para implementar circuitos de automatismo. Los circuitos de automatismo, pues ya os he descrito un poco en sistemas eléctricos, neumáticos y hidráulicos que tienen contactores, relés, pueden tener temporizadores, no os he dicho nada de contadores, pero también pueden tener contadores, ¿vale? Pues entonces lo que primero se diseñaron los autómatas para sustituir esos circuitos que ya empezaban a ser cuadros muy grandes por un autómata. Entonces, un cuadro que tuviera 30 o 40 componentes de este tipo, relés, contactores, temporizadores, ya era un cuadro considerable. Entonces lo que se hizo es diseñar este componente, el autómata programable, para sustituirlo. Y entonces incluían esos componentes. Este autómata programable tiene tantos marcadores, por ejemplo, que son relés, tiene tantos temporizadores y tiene tantos contadores. Bueno, pues los temporizadores y contadores, eso son todas las características de los autómatas programables. Y el TSX3721 y el 22 podemos programar hasta 64 temporizadores y hasta 32 contadores. Ya veremos cómo. Pero podemos programar hasta 64 temporizadores. Y luego los lenguajes de programación en los que trabajan. Los lenguajes de programación normalizados que tenemos son diagrama de contactos, instrucciones literales, bloques funcionales y graphet. ¿No? Son esos cuatro lenguajes, me faltaría uno ahí, que es el lenguaje estructurado. Son 5 lenguajes normalizados en los autómatas, que son el diagrama de contactos, que fue de los primeros que se salieron junto con las instrucciones literales, y luego vienen los bloques funcionales, los graphet, y luego para los informáticos el lenguaje estructurado. Es un lenguaje tipo Pascal normalmente, ¿no? Parecido a los lenguajes que aprenderéis en informática industrial. Pero este en concreto no tiene este, ¿verdad? Sí, sí que lo tiene, está ahí, no está ahí, pero sí que lo tiene. El que no tiene concretamente es el de bloques funcionales, fíjate, este no tiene bloques funcionales. Tiene diagrama de contacto, instrucciones literales, pues sí lo he puesto ahí, sería un error, porque efectivamente pongo características de la CPU tal, pero no es una de las características de este CPU. Y sin embargo sí que tiene el lenguaje estructurado. Luego describiremos estos lenguajes de los que hablamos.
Y luego esta CPU 3721 tiene acoplado, en nuestro caso, un módulo de entradas-salidas digitales, concretamente el TSX DMZ28DR, que es ese que tiene ahí al lado de la CPU. Tiene, las características de ese módulo son que tiene 16 entradas, es decir, podemos conectarle 16 entradas digitales, entradas como por ejemplo pulsadores, interruptores, detectores de posición, finales de carrera, que son detectores de posición, en fin, son contactos abiertos y cerrados, básicamente, eso es una entrada digital, contacto abierto y cerrado, que sea accionado por el hombre o que sea accionado por la máquina, tiene hasta 16, que son alimentadas a 24 voltios, a través de la fuente de alimentación del propio PLC. Si el PLC no tiene esa fuente de alimentación, tenemos que utilizar la fuente externa que alimenta el PLC para conectar esas entradas. Ya veremos también aquí cómo se conectarían esas entradas. Vaya. El número de salidas que tiene son 12. Es decir, podemos activar hasta 12 salidas, como por ejemplo bobinas de contactores o de relés, electroválvulas, lámparas, pilotos, es decir, las salidas tienen un límite de corriente, no son salidas de mucha potencia. Por ejemplo, si tenemos que activar una salida de mucha potencia, como puede ser una resistencia de un calentador, pues no podemos activarla directamente por ahí. Tenemos que activar un contactor o un relé y a partir de ahí activar la resistencia. Es decir, tenemos que hacer un mando indirecto, ¿vale? Que es a lo que yo me refería con un mando indirecto, porque no soporta la salida del autómata esa corriente. Javier, me está haciendo caso, me ha desconectado ya hace un rato. Y otra de las características es el tipo de salida. Aquí en este caso el tipo de entradas son entradas electrónicas, tienen que estar alimentadas con 24 voltios. Y en este caso las salidas que me ofrece son contactos libres de tensión, contactos tipo relé, de manera que yo puedo alimentarlo con la tensión que quiera. En este caso puede soportar hasta 100, 120, 230 voltios en corriente alterna, ¿eh? Y con una potencia, eso sí, de 50 voltiamperios, es decir, una potencia pequeñita. Criterios de selección de los PLC. ¿Qué tenemos que pensar cuando elegimos un PLC? Hay dos tipos de factores. Factores cuantitativos, es decir, que se pueden cuantificar de números. Por ejemplo, el número de entradas y salidas. Eso es un factor cuantitativo. Cuando necesitemos un autómata, tenemos que saber cuántas entradas y salidas vamos a manejar para adquirir ese autómata. Qué tipo de entrada y salida, las prestaciones, dónde van a estar ubicados, etcétera. El tipo de control que vamos a hacer, si va a ser de una o varias máquinas o de un proceso más o menos complejo. La memoria que necesitamos, el software con el que vamos a trabajar, el software que va a manejar el ordenador que va a estar conectado al autómata, los periféricos que vamos a precisar y aspectos físicos y ambientales. Si, por ejemplo, características constructivas, banda de temperaturas, pues si el ambiente es muy hostil, de una temperatura muy alta o muy baja, o es un ambiente con mucho polvo o con humedad, en fin, son factores físicos y ambientales, pero todos ellos son factores cuantitativos. Y los cualitativos, pues se basan todos un poco en el apoyo del sistema y la fiabilidad del sistema, como por ejemplo, ayudas al desarrollo del programa, que tenga buenas herramientas de programación, que sea un producto fiable, que no dé muchos fallos, que el suministrador me dé un soporte técnico fiable, incluso la formación del personal y la información técnica, y que haya disponibilidad de productos y recambios. Y luego otro factor cualitativo también es la normalización en planta, es decir, si nosotros en planta tenemos una serie de equipos, pues el equipo nuevo que compremos que sea adaptable, o de la misma marca o del mismo modelo, o una marca o modelo que sea fácilmente adaptable a lo que ya tenemos. Sería adaptar lo que adquirimos a lo que ya tenemos. Utilizar familia de productos de una misma marca, y utilizar productos fabricantes para no depender de un solo administrador también. Claro, son factores que hay que tener en cuenta. Que sean compatibles, pero a lo mejor de otro fabricante para decir, bueno, no dependo solo de uno. La reglamentación, vamos a entrar ahora en el tema del montaje y conexionado, cómo se monta y cómo se conexiona. Y la reglamentación referida a los autómatas programables están, ya os he dicho, todos en la norma 61131, que tiene varias partes. Cada norma IEC
pues es una norma, es un libraco que no veas, con un montón de elementos y tal, tiene hasta 8 partes. La primera es introductoria, de carácter general. La segunda, relativo a las especificaciones y características. La tercera, importante, es los lenguajes de programación. Aquí se desarrollan los 5 lenguajes de programación que hay normalizados. ¿Vale? Descubriremos en segundo que, por ejemplo, los robots no tienen esa normalización, pero los autómatas programables sí. Hay 5 lenguajes y 5. Y todos más o menos son iguales en casi todos los autómatas, afortunadamente, ¿no? Por lo menos el de contactos, el de bloques funcionales, el lenguaje grafe y el lenguaje estructurado son muy parecidos. El lenguaje literal vais a ver que va a cambiar un poco uno de uno a otro, pero bueno, no va a ser un gran problema. Nosotros vamos a aprender en estos primeros temas, en la unidad 4 sobre todo, vamos a aprender a programar autómatas, vamos a aprender 3 lenguajes. Y vamos a hacer nuestros ejercicios y un mismo ejercicio lo vamos a programar de 3 formas diferentes. El lenguaje literal, el lenguaje de contactos y el lenguaje estructurado. En los 3. Son los 3 más usados. Dependiendo de quién, pues unos usan unos y otros usan otros. La parte 4 es la guía de usuario, comunicaciones, seguridad, programación de control borroso. Bueno, esto ya es otro paradigma que no incluye casi ningún autómata. Y directrices para aplicación e implementación de otro lenguaje de programación. Vale. ¿Cómo se conecta? Muy importante esto, porque esto lo vamos a tener que hacer. Y además vamos a tener que tenerlo asumido para todos los autómatas. Aquí tenemos un esquema genérico. Luego, cuando vayamos a conectar un autómata concreto, tendremos que ir al manual y ver dónde tiene las conexiones de entrada y salida. Pero genéricamente, un autómata programable tiene más o menos las entradas distribuidas de esta forma. En esta imagen, toda esta parte de aquí hacia la izquierda, sería la parte interna del autómata. Y de aquí hacia la derecha es la parte externa de los componentes que nosotros conectamos al autómata. Aquí hemos supuesto, por ejemplo, en esta primera imagen, que el autómata tiene 7 entradas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, y tiene una fuente de alimentación. Bueno, pues comúnmente esas entradas todas van a un circuito de carga. Bueno, aquí está representado por una bobina, pero bueno, realmente es un circuito digital de memoria, una báscula, vaya, que se anota ahí un 1 o un 0 simplemente. Pero que si yo meto tensión aquí, pues esta báscula se cierra a través de aquí y se alimenta. ¿Vale? Es eso. Nosotros, para interpretarlo de una forma más o menos a nuestro nivel, imaginaos que estos son las bobinas de relés. Son bobinas. Cada entrada una bobina. ¿Vale? Y están conectadas de esta forma. Fijaros de qué forma están conectadas. Hay un común de todas ellas. Un común de todas ellas que se ofrece a la salida normalmente. Como común. Pondrá una letra u otra, pero se ofrece como común. Y luego cada entrada va conectado a un terminal de salida, o sea, a un terminal del autómata. ¿Vale? De manera que si yo quiero activar la entrada 1, tengo que hacer que circule corriente por este circuito. Si quiero activar la entrada 2, tengo que hacer que circule la corriente por aquí. La entrada 3, tengo que circule la corriente por aquí y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se conectan? Pues cada entrada es un circuito simple. Un circuito simple de receptor, pulsador, o receptor interruptor. No tiene más. Entonces, como todas son iguales, pues resulta que efectivamente hay un común de entradas interno, que sería este, que me lo ofrece aquí. Y luego todas las entradas reales, los accionadores, pulsadores, contactos, interruptores, finales de carrera, ¿tal? Todas también tienen un común externo. Para que se cierre la corriente, cada contacto con su entrada. ¿Vale? Y tanto el común interno como el común externo van conectados a una fuente de alimentación. El común interno va conectado a un polo y el común externo va conectado al otro. Así de fácil. Y luego cada entrada con su contacto. Entonces, cuando nosotros vayamos a conectar nuestro autómata, pues tenemos que fijarnos que el común interno vaya a un polo. Tenemos que cablear este común externo, lo tenemos que cablear nosotros, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, ¿verdad? Y llevarle a otro polo. Y luego cada salida de interruptor o pulsador con la entrada que yo quiero conectar. Así se conectan todas las entradas de los autómatas. ¿Vale? Veis que es una conexión sencilla. ¿Alguna duda aquí? Bien.
Si la fuente de alimentación es externa, pues sería así. O sea, no tiene mucha variedad, fijaros bien, voy a pasar de una a otra. Si no tiene fuente de alimentación interna del autómata y la tenemos externa, pues sería así, igual. ¿Vale? Comúnmente, el negativo va al común interno y el positivo va al común externo, comúnmente. Pero hay algunos casos en los que no es así. ¿Vale? Nosotros ahora mismo no lo vais a ver porque no lo hemos visto todavía, pero se verá en su momento. Que hay detectores que requieren una alimentación. Pues detectores de proximidad, detectores fotoeléctricos, detectores inductivos, capacitivos, ya los definiremos, ¿vale? Que es un circuito electrónico que requiere una alimentación positivo y un negativo, ¿vale? Y luego un punto de conexión, que es la entrada propiamente dicha. ¿Por qué requiere esto? Pues porque tiene un circuito electrónico aquí que tiene que ser alimentado para que ese circuito electrónico, a través de un transistor y tal, bueno, un componente, alimente una célula detectora que detecte, por ejemplo, si ha pasado un metal o un objeto o si interrumpe una fotoeléctrico, en fin. Requiere una alimentación ese tipo de detectores. Son detectores no pasivos, sino detectores con alimentación. Entonces, estos tipos de detectores los hay de dos tipos. Se llaman, o unos son, porque es según el tipo de transistor que es, ahora mismo no lo tenéis mucho, pero vamos, sería el NPN y hay otro que sería el PNP. Y sería igual. Positivo, negativo y la entrada del sistema. Bueno, pues según sea ese tipo de detector, que os lo explicaré próximamente en SEN, o incluso aquí también se ven, existen esos tipos de detectores, porque no puede haber de otros. Es decir, un detector que detecte solo metales tiene que ser así. Es un circuito electrónico que necesita una alimentación. Y tenemos que alimentarle siempre con positivo y negativo. ¿Vale? Bueno, pues estos tipos de detectores ya obligan a que la corriente entre o salga de determinada forma. ¿Vale? Por ejemplo, el detector que pone aquí PNP, la corriente necesariamente sale por aquí. Es decir, la corriente va en este sentido, el PNP. Sin embargo, en el NPN, la corriente entra y va en este sentido. Eso siempre, en este tipo de detectores. Si es un PNP, la corriente sale. Y si es un NPN, la corriente entra. ¿Por qué? Pues por el circuito interno que tiene. Concretamente, bueno, este es más o menos un resumen del circuito interno que tiene, y esto es un transistor, que lo veremos en su momento. Un transistor tipo PNP, que es el que lo define. En cualquier caso, la corriente de este transistor aquí concretamente siempre va de arriba a abajo, tal y como está puesto el transistor. Siempre va de arriba a abajo. Entonces, sale por aquí. Entonces, en este circuito, en este sistema, la corriente de este detector entra por el positivo y sale por aquí. Cuando el dispositivo captador detecta algo. Este componente transistor aquí está funcionando como si fuera un interruptor. Está funcionando exactamente como si fuera un interruptor. Entonces, cuando el detector es tipo PNP, siempre la corriente, siempre que detecte, va a hacer este circuito. Siempre. Cuando no detecte, no pasa corriente, pero cuando detecte, siempre va a hacer la corriente por aquí. Es decir, si yo conecto a un conjunto de entradas que tienen siempre el mismo común interno, un detector PNP, ¿vale? Estoy obligando a que la corriente siempre entre en la entrada esta. Y si entra en esta entrada, tiene que entrar también en las demás. Lo estoy obligando. Por el hecho de poner simplemente un detector tipo PNP. Entonces, si yo pongo un detector tipo PNP, el sistema se conecta de la siguiente forma. El detector se conecta exactamente igual. El positivo al positivo, el positivo al positivo y el negativo al negativo. Lo veis aquí, ¿vale? Negativo, positivo. Y luego la salida a la entrada que corresponda, en este caso a la 1. Conforme. Entonces, si es así, resulta que todas las demás entradas tienen que ser exactamente igual. Por lo tanto, aquí, si yo conecto un detector PNP, ya estoy obligando a que el común interno vaya a negativo. ¿Para qué? Para que la corriente vaya siempre
de positivo a negativo, ¿vale? Siempre de positivo a negativo. Y el común externo de todas las demás, vaya a positivo. ¿Vale? A ver, si el detector es de la otra característica, de la otra forma, el NPN, es al revés. Si yo conectara un detector PNPN, por las razones que sea, estoy obligando a que la corriente en la entrada donde he conectado ese detector salga del autómata y entre en el este. Es decir, la corriente vendría así. Vendría con el positivo, por el autómata, y así al negativo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo he conectado un NPN y el NPN siempre la corriente tiene que venir en este sentido, siempre. Entonces, si esta entrada tiene en este sentido y todas las demás entradas tienen el mismo común, si esta entrada estuviera separada, no. Pero si todas las demás tienen el mismo común, ya el común interno no tengo que llevarle a negativo, tengo que llevarle necesariamente a positivo, porque he conectado un NPN. Y el NPN obliga que la corriente vaya así, ¿vale? Siempre así. Entonces, tengo que estar el común interno, al positivo, y entonces el común externo iría al negativo. Daros cuenta que curiosamente el detector PNPN, PNP o NPN siempre se conecta igual. Positivo, negativo y entrada. Pero los demás están condicionados a ese. Porque este condiciona, por ejemplo, que la corriente salga del autómata hacia afuera, entonces ya todas las demás tienen que salir del autómata hacia afuera porque tienen el mismo común. Entonces el común interno tiene que ir a positivo para que haga este circuito, todas, y el común externo a negativo. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso también es algo que tenemos que considerar. Es decir, lo que hemos visto en estas últimas tres diapositivas es muy importante a la hora de conectar las entradas del autómata. Son circuitos muy sencillos porque todos son circuitos simples, como veis. ¿Vale? Es decir, cada entrada, si fuera una sola entrada, pues es tan sencillo como de positivo al pulsador, del pulsador a la entrada y de la entrada al negativo, ya está. Como son varias, todos se conectan igual. Entonces, aquí da igual, yo he puesto aquí está el negativo, pero daría igual en este caso, concretamente, que fuera positivo, si son entrada libre de tensión, hay veces que no, que está obligado al negativo, pero bueno, daría igual. Ahora bien, si yo en las entradas meto un dispositivo que me obliga ya a que la corriente entre en el autómata, para todas, ya tengo que conectarlo de una forma. Si yo este común, en lugar de conectarle al negativo, lo conecto al positivo, el sistema no funciona. ¿Vale? Y si conecto un NPN, pues concretamente el común tiene que ir a positivo, el común interno, y el común externo a negativo. ¿De acuerdo? Bien, esto lo vamos a dejar aquí, porque bueno, ya continuaremos la próxima semana con esto.